Página 116. Capítulo 6. Se necesitan dos. Siempre se necesitan dos para el chantaje. Es un dúo, no solo uno, y no puede funcionar sin la participación activa de la víctima. Sé que en muchos casos parecería que no es así, y reconozco que es lo más natural que uno adopte una actitud defensiva con respecto al propio comportamiento. Siempre resulta más cómodo considerar lo que otros nos hacen que reconocer lo que nosotros aportamos al problema. Pero a fin de terminar con esa siniestra sociedad del chantaje, será necesario que preste atención hacia usted mismo y analice los elementos que lo van conduciendo, muchas veces en forma inconsciente, a ser partícipe activo del chantaje emocional. Recuerde que cuando mencionó participar, no sugiero que usted provoque o sea causa del chantaje emocional, sino que simplemente que usted permite que se produzca. Más de una vez ni siquiera se dará cuenta de que las exigencias de alguien no son razonables. Quizá solo sienta que usted es una buena esposa, un buen empleado, un buen hijo, cuando acepta sin ningún tipo de cuestionamiento lo que la otra persona le impone, solo porque le han enseñado que se supone que eso es lo que usted debe hacer. También es posible que usted esté consciente del chantaje de que es objeto, pero siente que no puede resistirse porque las presiones del chantajista producen en usted respuestas que parecerían estar programadas. Entonces reacciona de forma automática o impulsiva. Tenga presente que la mayoría no responde a los intentos de chantaje emocional con una sumisa obediencia. Si usted lo hace, quiero ayudarlo a ganar control sobre el cómo y el por qué reacciona como lo hace. Para empezar, reflexione acerca de las siguientes preguntas y contéstelas. Cuando usted se siente presionado por un chantajista emocional, pregunta 1. ¿Se hace reproches por ceder a sus exigencias? 2. ¿Se siente frustrado y lleno de resentimiento? 3. ¿Se siente culpable y supone que usted es una mala persona si no accede a lo que le exigen? 4. ¿Teme que la relación se disuelva si usted no cede a las demandas planteadas? 5. ¿Se convierte en la única persona a la que el chantajista recurre en momentos de crisis aunque haya otras personas que podrían ayudarlo? 6. ¿Cree que tiene mayor compromiso para con la persona que lo presiona que con usted mismo? Si respondió afirmativamente, aunque sea a una sola de estas preguntas, sus respuestas a la presión de otros contribuyen a crear el entorno ideal para que se concrete el chantaje emocional. Puntos hipersensibles. ¿Por qué algunas personas, por inteligentes y sensatas que sean, parecen ser tan vulnerables al chantaje emocional, mientras que otras pueden evitar sin mayores problemas que los afecte? La respuesta está dada por sus puntos hipersensibles, los haces de nervios emocionales que conforman el interior de todos nosotros. Cada uno de estos puntos es como una célula eléctrica en la que están cargados nuestros problemas psicológicos no elaborados, resentimientos, culpas, inseguridad y vulnerabilidad. Estos son nuestros puntos débiles conformados por nuestro temperamento básico y nuestra sensibilidad, a los que se suman la experiencia vivida a lo largo de nuestra vida, desde la temprana infancia. Al buscar en cada uno de esos puntos quedan al descubierto sucesos de nuestra historia personal, cómo fuimos tratados, qué imágenes tenemos de nosotros mismos y de qué manera nos han marcado las impresiones recibidas en el pasado. Los sentimientos y recuerdos almacenados en nuestros puntos hipersensibles suelen estar latentes y cuando algún hecho en el presente nos recuerda algo que hemos mantenido oculto en nuestro interior, pueden desencadenarse reacciones que, superando toda lógica, avivarían la emoción que ha estado almacenada
y ha ido ganando fuerza con el tiempo. No siempre recordamos los episodios que ocasionan la formación de nuestros puntos débiles, y cuando se trata de comprender los complejos mecanismos que nos hacen reaccionar de esa manera determinada, tanto la causa como el efecto pueden resultar difíciles de ubicar. Pero si usted se ha preguntado alguna vez en dónde quedan todos los sentimientos y experiencias que se ha guardado, estos puntos hipersensibles le darán la respuesta. El mapa que nos revela ante el chantajista. El mapa que nos revela ante el chantajista. A lo largo de los años, nuestro entorno emocional puede llegar a estar determinado por esos puntos hipersensibles y muchos de nosotros dedicamos parte de nuestra vida a evitarlos cuidadosamente. La táctica más frecuente frente a esos puntos es eludirlos a cualquier precio. Quizá no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero al optar por ese camino que disimula nuestros puntos débiles, nos ponemos mucho más en evidencia de lo que creemos. Al tratar de evitarlos prácticamente estamos dibujando un mapa que los revela con toda claridad para quienes nos conocen bien. Todos sabemos cuáles son los puntos sensibles de las personas que nos rodean. No es ningún secreto que tal amigo le tiene miedo al enojo del prójimo o que es un verdadero acaparador de culpas. Por lo general somos lo suficientemente considerados como para no aprovecharnos de ese conocimiento. Cuando los chantajistas se sienten cómodos y seguros, tampoco lo hacen. Pero en cuanto se encuentran frente a una negativa, su miedo a privación se reaviva y dejando de lado toda clase de consideración, utilizan la información que poseen sobre nuestros puntos débiles para lograr sus fines. Puntos vulnerables del chantaje emocional. Para evitar que alguien pueda avivar nuestros puntos hipersensibles, solemos aislarnos mediante una serie de características o rasgos personales. Ellos se convierten en parte integral de nuestra personalidad a tal punto que, a primera vista, no resulta aparente que se trata de defensas contra nuestros miedos, pero si los analizamos con más detenimiento, veremos que están profundamente relacionados con esos puntos vulnerables internos. Lo contradictorio es que son esas protecciones las que nos hacen más vulnerables al chantaje emocional. Las características a las que me refiero son: una excesiva necesidad de aprobación, un profundo miedo al enojo y la ira de quienes nos rodean, una gran necesidad de paz sea cual fuere su precio, una tendencia a asumir demasiada responsabilidad por la vida de los demás, un alto nivel de inseguridad con respecto a nuestro valor y capacidad. Ninguno de estos rasgos es intrínsecamente negativo, dentro de ciertos límites. En muchos casos son características asumidas como positivas e incluso muy parecidas cuando no se les lleva a un extremo. Pero cuando nos dominan y contradicen el aspecto inteligente, seguro, confiado y considerado de nuestra personalidad, nos exponemos a un importante grado de manipulación. A medida que analicemos estos rasgos y los estilos de conducta que generan, observe cómo el comportamiento de la víctima del chantaje emocional constituye una respuesta a sentimientos que provienen del pasado. También descubrirá cuántas veces esas reacciones se supone la protegerán, la traicionan y tornan vulnerable. La necesidad de aprobación. Es perfectamente normal desear el afecto y la aprobación de las personas que nos rodean. Ahora bien, si esa aprobación nos resulta imprescindible y se convierte en algo esencial, sin lo cual no podemos vivir, estamos exponiendo uno de esos puntos que el chantajista emocional podrá tocar para lograr sus objetivos. En la introducción hice referencia a mi paciente Sara, cuyo novio Frank constantemente la sometía a pruebas en las que ella debía demostrar su cariño, devoción y lealtad para con él, contra viento y marea,
Cada vez que superaba con éxito una de esas pruebas, Sara se sentía feliz con la aprobación y los elogios de Frank. Pero cuando ella protestaba o se negaba a hacer lo que él le pedía, él la criticaba y desaprobaba, lo cual la hacía sentir miserablemente desdichada, de modo que hacía todo lo posible por obtener un flujo interrumpido de aprobación, cediendo a sus presiones aun cuando lo que Frank le pedía contradijera sus propios deseos y sentimientos. Palabras de Sara. No soporto que él esté enojado conmigo. Cuando le dije que pintar la cabaña no era lo que yo consideraba una grata salida de fin de semana, solo meneó la cabeza y salió al garage de la casa. Entonces lo seguí y me dijo que no podía creer que yo fuera tan infantil y malcriada. Su comentario me asustó y conmovió profundamente, de modo que me puse una camisa vieja de él, tomé la brocha y comencé a trabajar. Cuando Frank me sonrió complacido y me abrazó, sentí que el alma me volvía al cuerpo. Ahora dice la autora. Era como si Sara hubiese recibido el impulso que necesitaba. Insisto, no tiene nada de malo en desear o pedir aprobación, pero los adictos a la aprobación necesitan un suministro permanente de ella y cuando no la obtienen, sienten que han fracasado en algo. Sienten que no son buenos o no actúan bien si otro no se lo hace saber. Su sensación de seguridad depende casi exclusivamente de la evaluación externa. El lema de esas personas es: si no me elogian y aprueban es señal de que hice algo mal. Y peor aún, si no obtengo la aprobación de los demás, soy una mala persona. Cuando Sara habló de lo enfadada que la hacía sentir que Frank se enfadara con ella, estaba indicando una obsesiva necesidad de aprobación y gran miedo a lo que podía suceder si no la obtenía. Este miedo es idéntico al que siente un niño en cuyas fantasías las consecuencias de perder la aprobación de los adultos que lo rodean puede llegar a ser una tragedia. Hice algo que desagradó a papá o a mamá. Papá está enojado conmigo. Papá no me quiere más. Quizá papá me abandone. Voy a quedar solo y me voy a morir. Sara descubrió que su tendencia a relacionar la aprobación con su supervivencia se remontaba no tanto a la relación con sus padres, sino con su abuela, que le había cuidado mientras sus padres trabajaban. Dice Sara, mi abuela sí que era tremenda. Vivía en el departamento de planta baja de nuestra casa, que mis padres habían instalado para ella, y todos los días después del colegio yo iba a su casa. No dejaba de criticarme, que yo ya hacía mucho ruido y que era perezosa. Decía que a Dios no le gustan las niñas perezosas y las castiga con vigor. Supongo que su intención no era mala, y lo más probable es que cuando ella era chica, alguien le dijo exactamente lo mismo. Pero yo estaba aterrorizada. Me enseñó un verso que creo que no olvidaré en mi vida. Bueno, perfecto y superior. Nunca descanses en tu labor hasta mejorar lo bueno y lograr lo mejor. Ahora dice la autora. Sara aprendió muchas cosas de su abuela, a quien adoraba y con quien pasó muchas horas durante los años de mayor formación de su infancia. Algunas de sus lecciones aprendidas le fueron de gran utilidad, pero otras no tanto. Aprendió que si se comportaba para lograr la aprobación de su abuela, era una niña buena y por tanto todo estaba bien. Pero también aprendió que lo que hacía nunca era lo suficiente para su abuela perfeccionista y lo mejor que ésta le exigía nunca era totalmente alcanzable. Los sentimientos que las presiones de Frank despiertan en Sara, la compulsión por complacerlo y el temor a su crítica que parecen predominar en la relación, le resultan familiares a todos los adictos a la aprobación y constituyen una señal segura de quién les tocó el punto débil, es decir, su punto hipersensible. Cuando somos chicos, necesitamos la aprobación de los poderosos adultos, que nos cuidan, es decir, los que nos rodean
y los fantasmas de esta necesidad profunda pueden perseguirnos hasta mucho después de que aprendimos a cuidar de nosotros mismos. En el hogar en el que se crió Sara, el amor era otorgado o subestimado según cómo ella se desempeñara. Así fue como ella desarrolló una inmensa necesidad de quienes la rodean aprueben lo que hacen y lo que es. Frank aprendió rápidamente a manejarla a partir de esa necesidad, privándola de su aplauso y afecto. En un aspecto intelectual, Sara sabía que es importante satisfacer en un 100% a todo el mundo todo el tiempo. Sin embargo, ella sentía que tenía que tratar de lograrlo. Sara estaba centrada sobre todo en conseguir la aprobación de Frank. María, que procuraba resistir la presión de su esposo por tenerla a su lado cuando ella se enteró que salía con otras mujeres, estaba dominada por la preocupación un poco distinta. ¿Qué va a pensar la gente? Palabras de María. En mi familia y entre la gente que nos rodea, el divorcio es algo que no se hace. Sé que esto suena y es anticuado, pero bueno, yo estoy chapada a la antigua y me enorgullezco de ello. No soporto la idea de ser incapaz de hacer que este matrimonio funcione. Y no puedo pensar siquiera en lo que pasaría si yo decidiera separarme de Jay. ¿Qué va a pensar la gente? Mi vida se arruinará. Mis padres se pondrían furiosos conmigo, al igual que los padres de Jay, mis hijos y el pastor de mi iglesia. Pensarán que no tuve el valor para luchar por mi matrimonio. Dice la autora. Al escuchar estas razones de María por las que permanecía junto a Jay, resultaba evidente que el peso de la tradición familiar y comunitaria la presionaban con tanta fuerza que ella sentía que no tenía otra opción que seguir al lado de su marido. Estaba segura de que si se atrevía a considerar seriamente la posibilidad de un divorcio, estaría traicionando sus propios principios. Pero a medida que trabajamos juntas, María comenzó a darse cuenta de que las convicciones que sostenía con tanta firmeza le habían sido impuestas. Las ideas que defendía con tanto fervor ni siquiera eran suyas propias, y que su definición personal de lo que hace una familia íntegra y feliz y a un buen matrimonio significa más que la simple premisa: hay que seguir juntos pase lo que pase. Para María ese descubrimiento fue muy liberador, y sin embargo se resistía a explorar o a expresar sus verdaderas convicciones que estaba descubriendo, pues tenía una enorme necesidad de obtener la aprobación de sus parientes, amigos y de la comunidad. Esa mujer que ocupaba un puesto de responsabilidad en su trabajo, manejaba su casa, criaba a 2 hijos muy bien educados y llevaba una activa vida social y comunitaria, se convertía en una niña indefensa ante la sola idea de que las personas a las que ella quería y que le importaban pudieran desaprobar su proceder. Al tratar de descubrir el origen de su ansiedad de aprobación, proceso que nos llevó varias semanas, María recordó lo que siempre había considerado un episodio sin importancia, que sucedió cuando iba a la escuela secundaria. Dice María: siempre fui una alumna muy cumplida y responsable, pero un día hacia el final del año escolar, Dani, que en ese momento era el gran amor de mi vida, dijo que nadie se enteraría si faltábamos las 2 últimas horas de clase y nos íbamos a la playa. Eso fue lo que hicimos, sin aparentes consecuencias, y me olvidé del asunto. Algunos días después, mi padre me preguntó si no tenía algo que decirle. Ante mi negativa, me dijo que no podía creer que su hija sentía ansiedad de mentirle y que me daría otra oportunidad repitiendo las preguntas. ¿Había algo que yo debería contarte? El corazón me dio un vuelco, pero me sentí incapaz de confesar mi falta. Guardé silencio. Luego, muy sereno, mi padre me contó que habían llamado por teléfono al colegio y que sabía lo que yo había hecho, que con mi falta le había avergonzado a él y a toda la familia, y que esa noche durante la cena tendría que disculparme frente a todos y además
preparar un trabajo para la escuela dominical en el cual explicara por qué es tan importante decir siempre la verdad. Me sentí muy mortificada. Hice lo que mi padre me dijo, pero nunca olvidaré la humillación que sentí y mi profunda sensación de soledad. Era como si me hubiesen marcado con una letra escarlata, pero con una M, por mentirosa en lugar de la A, de adúltera. Y sentí que durante varias semanas todos me trataban con más frialdad. Creo que esa fue la última vez que hice algo indebido. Ahora dice la autora, el bien intencionado intento del padre de María de enseñar a su hija cuáles eran las consecuencias de faltar al colegio y violar las reglas de la escuela y de la familia se registró en la conciencia de la niña como un mensaje que le indicaba: el apoyo que tengo de mi familia y mi comunidad se basa en un frágil equilibrio. Lo puedo perder de inmediato si no los complazco. Por tanto, es imprescindible ganar la aprobación de quienes me rodean. No era ese, por cierto, el mensaje que su padre le había querido transmitir. Sin embargo, María lo percibió así y lo tuvo presente durante toda su vida, utilizando la aprobación de los demás como la medida de su éxito personal. Antes de que pudiera pensar en enfrentar a Jay y sus presiones, tenía que desaprender esa lección, aprendida más de 3 décadas atrás, que ya no le servía, y cambiar sus respuestas programadas frente a la desaprobación de los demás. Los miembros más sensibles del grupo de los aprobación adictos son renuentes a hacer cualquier cosa, aunque sea lo mejor para sus intereses y bienestar como persona. Entraña el riesgo de que alguien repruebe o censure su proceder. Por ejemplo, era incapaz de tolerar que un vendedor hiciera un gesto de molestia y, como muchos hemos hecho alguna vez, optaba por quedarse con él, que en realidad había ido a devolver si la persona detrás del mostrador le hacía sentir culpable. Ni siquiera podía tolerar que desaprobara su proceder de un extraño. El enojo y la calma. Hay muchas personas que viven como si hubiese un 11º y un 12º mandamiento, que expresan respectivamente: no te enojarás y no harás nada que provoque el enojo ajeno. A la primera señal de desacuerdo, muchos nos precipitamos a hacer las paces, apagando el fuego que tenemos. Pudiera llegar a convertirse en una hoguera descontrolada. El deseo pacificador de aportar una cuota de calma y racionalidad en situaciones difíciles puede resultar problemático cuando se convierte en la rígida convicción de que nada es peor que pelear y discutir. Esto hace que el tema de discutir incluso con un amigo por miedo a que la relación sufra un daño irreparable, se convencen a sí mismos que, después de todo, el ceder y callar no es más que una concesión temporal y beneficiosa para la relación. La racionalidad. Liz, que lidiaba con el chantaje castigador de su esposo, Michael, tiene la voz cálida, pausada y serena de un conductor de radio de programas nocturnos, y un modo de ser tan suave y gentil que para alguien que no la conoce muy bien hace que resulte casi imposible adivinar que está enojada. Cuando le comenté acerca de eso, se rió. Dice Liz: oh, eso es solo una apariencia. Cuando yo era chica, observando a mis hermanos, me di cuenta que los que gritaban y contestaban cuando mamá se enojaba, recibían una paliza o eran castigados, mientras que el que se mantenía callado no le decían nada. Creo que en aquel entonces fue cuando aprendí que se puede calmar a las personas de la misma manera en que se calma a un animal furioso, acariciándolas y hablándoles con voz queda, sin mostrar el propio miedo o enojo. En mis evaluaciones laborales siempre figuraban calificativos como imperturbable o gran capacidad para manejar situaciones de presión. Y siento que realmente tengo un gran talento para diluir tensiones y evitar que una situación explote.
más o menos como los integrantes de la división de explosivos de la policía. Estoy muy contenta de ser así, porque gracias a eso no le tengo ningún miedo a la ira de los demás. Sé que soy capaz de manejarla y evitar que la situación se descontrole. Dice la autora. La descripción que hacía Liz de su personalidad era muy convincente, dado que características como serena, apaciguadora, imperturbable, capaz de manejar situaciones de presión, se habían convertido en parte integral de su autodefinición. Eran las cualidades que parecía irradiar. Sin embargo, era obvio que su relación con Michael era cualquier cosa menos serena y pacífica. Dice Liz. Creo que me enamoré de Michael porque somos tan distintos. Él es extrovertido, enérgico y directo, con una personalidad muy apasionada. Yo, por lo contrario, soy más moderada y prefiero mantenerme en un segundo plano. Supongo que siempre supe que en potencia tenía un carácter violento, pero nunca vi que lo manifestara más que por breves instantes. Además, como dije, sé cómo manejar este tipo de situaciones. Me imagino que esto parece en tanto ridículo y contradictorio, ya que aquí me tiene, casada con un maníaco furioso que me amenaza. Estoy muy aterrada y al mismo tiempo digo que sé cómo manejar la ira de los demás. Bueno, pensé que lo sabría. Es que de pronto la situación se desbordó y estoy desesperada, por más que yo trataba de mantenerme calmada y disculparme ante Michelle. Todo eso no hacía más que ponerlo más furioso. No entiendo nada. ¿Qué pasó? Dice la autora. Liz había vivido la mayor parte de su vida fomentando y mejorando un estilo de relación que parecía funcionar muy bien para ella, ya que su actitud pacificadora es algo muy parecido. Nuestra sociedad violenta y explosiva respeta a las personas que son capaces de mantener la calma y ejercer el autocontrol. Su tono de voz sereno y tranquilizante y su forma de encarar situaciones de violencia emocional y neutralizarlas habían hecho que ella se considerara a sí misma erróneamente como una persona que no temía en absoluto a las explosiones iracundas de los demás. Durante mucho tiempo supuso que, con solo mantener la calma, la paz familiar, Michael se tranquilizaría y podría hablar en forma razonable con él. Pensaba que no había motivo para inquietarse, incluso cuando su marido le demostró que era un agresivo. Recurrió al razonamiento de calma que había sido siempre su arma más eficaz. Pero con sus probadas técnicas de toda la vida ya no cuando sus probadas técnicas de toda la vida ya no funcionaron, empezó a sentirse indefensa y cada vez más frustrada al enfrentar las crecientes presiones, amenazas de Michelle. Algo se activó en su interior, algo que ella suponía que ya no existía, generando en una infancia llena de ira y conflictos. De niña había aprendido lo siguiente: no enfurezcas más a una persona enojada. Trata de calmarla, ya que de lo contrario puede llegar a lastimarte o peor aún, abandonarte. Nunca hagas nada que altere a esa persona. Al internalizar esa actitud, Liz limitaba bastante sus opciones frente a una situación de enojo explosivo, ya que no sabía cómo expresar su propia ira de manera adecuada. Cuando sus técnicas tranquilizadoras fracasaban, se sentía embargada por la furia, entraba en crisis. Mientras no explorara su temor a la ira y ampliara sus posibilidades de reaccionar frente a ella, siempre sería vulnerable al chantajista emocional, como Michelle, y también a la inesperada expresión de sus propias emociones. Otra faceta de la ira. Helen, la profesora de literatura que referimos en el capítulo 1, pensó que había encontrado al hombre ideal en Jim, su novio. Ella sabe que es muy vulnerable al enojo de los demás y eso fue lo que siempre marcó su elección en cuanto al tipo de personas que se rodeaba, sobre todo cuando se trataba de una relación sentimental. Queda por completo descartado que yo esté al lado de un hombre que me levante la voz, dice la paciente. Yo viví bastante violencia durante mi infancia, que era una rebelde y el peor error de mi vida fue elegir una carrera en el ámbito militar. Nunca llegó a ser postulado
para ninguna promoción, con lo cual, por el espacio de 20 años, no fue sino un humilde empleado administrativo. No soportaba ver cómo tipos estúpidos e incapaces eran ascendidos solo porque sabían adecuarse al sistema, mientras él seguía siempre en la misma posición. Como se sentía tan frustrado en su trabajo, cuando llegaba a casa le gritaba a mamá y ella le contestaba de la misma manera. Daban portazos y las ollas y sartenes volaban en la cocina. Toda esa violencia nos tenía bastante aterrados, mi hermano y a mí. Mi hermano solía esconderse en su cuarto y llorar, y tapábamos la puerta con la cama para evitar que mis furiosos padres entraran en la habitación. Cuando las cosas se ponían mal de verdad, papá se iba de casa unos cuantos días. Toda esa situación, si bien no me afectó en demasía, dejó su huella y ya no quiero revivir ese tipo de escenas. Yo pasé por eso y no tengo ganas de volver a repetirlo. La estrategia adulta de Helen para eludir el enojo de los demás, prefiero no rodearme de gente que se enoja. Era una réplica de la táctica utilizada en su infancia, huir y esconderse hasta que la tormenta hubiese pasado. Lo que Helen no consideró que era que la ira es una emoción humana normal y que por más que se esfuerce por encontrar un lugar donde no exista o una persona que no la manifieste, en algún momento nos lo va o se la va a encontrar, dice Helen. Cuando conocí a Jim pensé que tocaba el cielo con las manos. Era muy tranquilo y tierno, y escribía notitas y componía canciones, todo muy romántico. Desde el primer momento me resultó imposible imaginarlo, gritando o haciendo algún tipo de escena. Lo acepté de inmediato, pero como suele decirse, ten cuidado con lo que pides porque tus deseos se pueden cumplir. Lo lógico sería suponer que la forma más eficaz de lograr de mí lo que se quiere es gritando. Eso sería lo lógico, pero Jim hace exactamente lo contrario, y cuando se enoja conmigo guarda silencio. No me dice lo que pasa, no habla. Casi preferiría que se pusiera a gritar, así al menos sabría cuál es el problema. Pero ese silencio es lo peor que me puede pasar. Cuando Jim se encierra en sí mismo, me siento morir por dentro. Es como si yo de pronto estuviera totalmente aislada, como sobre un témpano flotando en medio del océano ártico. No soporto cuando se enoja de esa manera tan fría y silenciosa. Me resulta imprescindible sacarlo de ese silencio a cualquier precio, dice la autora. Y el precio es con frecuencia ceder al chantaje emocional de Jim. Ayudé a Helen a reconsiderar sus elecciones, la mayoría hechas durante su infancia, respecto de cómo enfrentar la ira de los demás y permitir que esa emoción tuviera un lugar en su vida. Gracias a eso, logro mejorar aspectos fundamentales de su relación con Jim en un proceso que analizaremos más a fondo en los próximos capítulos. A nadie le gusta ser blanco de la ira y el enojo de los demás, o incluso sentir esas emociones. Pero si creemos que nuestra obligación es suprimirlas y mantener la paz a cualquier precio, solo nos quedan tres actitudes posibles: retroceder, ceder o aplacar. Todas ellas hacen que el chantajista emocional sepa de inmediato cómo obtener de nosotros lo que quiere. La adicción de culpa. Suelo insistir en la necesidad de asumir la responsabilidad de los propios actos. Pero hay personas que piensan que tienen que sentirse culpables de todos los problemas que suceden en la vida de los demás, aun cuando tengan poco o nada que ver con los mismos. Por supuesto, el chantajista fomenta esta actitud. Si él está descontento, el problema es nuestro y su solución es evidente. Tenemos que hacer lo que él nos pide. Culpas sin sentido. El mundo de Ed se derrumbó cuando Elliot ingirió una sobredosis de somníferos después de una discusión. Elliot permaneció internado en observación durante varias semanas, y cuando regresó a su casa culpó a Ed de lo sucedido, de sus problemas y miedos. Dice Ed, cayó en un estado depresivo e insistía una y otra vez que todo eso era culpa mía. ¿Ves?, me decía.
Ahora me van a llevar a una clínica psiquiátrica y voy a terminar por suicidarme y todo por tu culpa. Con este antecedente me van a internar y ese será el fin de mi vida. Fue en verdad espantoso. Sentí que solo por ser como soy, lo estaba haciendo sufrir y no tenía idea de qué hacer para cambiar, dice el autor. De acuerdo con cualquier estándar objetivo, la conducta de Elliot era enfermiza, y sus acusaciones por completo absurdas. Resulta casi increíble que una mujer adulta e inteligente como Eve lo tomara en serio, y sin embargo, ella le creía. Estaba segura de que lo que él decía se cumpliría, y que toda la culpa sería de ella. Cuando le pregunté a Eve si tenía idea de por qué aceptaba cargar con todas esas culpas, de inmediato relacionó su actitud con sus padres. Mi padre siempre habla de la muerte, me dijo. Creo que era una obsesión que tenía y me contó un suceso de cuando ella tenía 8 años de edad. Palabras de Ed. Nunca olvidaré el día, lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en el asiento dentro del auto, al lado de mi padre que conducía. Cuando nos detuvimos en un cruce peatonal, papá se dirigió hacia mí y me dijo, supongo que en el caso de una emergencia, no tienes ni idea de cómo actuar, ¿verdad? Lo miré sorprendida y él continuó, sí, yo en este preciso instante sufriera un ataque al corazón, ¿qué harías? Nada, me dejarías morir aquí tirado en el auto. Cuando arrancó de nuevo y seguimos nuestro camino, no dijo nada más y yo tampoco. Pero recuerdo que me quedé contando los lunares de mi falda, tratando de no pensar en nada. Dice la autora. Por supuesto, la pequeña Ed no estaba pensando en nada, sino que trataba de sentir el impacto del mensaje de su padre. Tienes 8 años y deberías ser capaz de salvar mi vida. Pero no lo eres. Ed creía que ella era responsable de salvar la vida a su padre y que por tanto sería culpable de su muerte. Para un niño, la familia es todo el mundo, y fallarle significa permitir que ese mundo se derrumbe. La idea que se le inculcó desde niña era que si no te portas bien con papá, él se va a morir, me dijo Ed. Y yo le creía. La actitud del padre de Ed era absurda y además aterradora para una niña. Era lógico que si el absurdo era la norma con la que se había criado, no fuera capaz de evaluar objetivamente el comportamiento de él. Su vivencia con su padre originó una actitud que mantuvo durante toda su vida adulta. A pesar de que no siempre es posible hacer correspondencias tan lineales entre los problemas que sufre una persona en su madurez y los hechos vividos en la infancia, en el caso de esa relación resultaba evidente. Padecer el síndrome de Atlas. Las personas que sufren del síndrome de Atlas piensan que es la única responsable de solucionar problemas de todo el mundo, posponiendo sus propias necesidades. Al igual que Atlas, que cargaba el mundo sobre sus hombros, estas personas cargan con la responsabilidad de ayudar a todos a resolver sus problemas. Karen, la enfermera que referimos algunos capítulos atrás, adquirió el síndrome de Atlas durante su adolescencia cuando sus padres se divorciaron. Dice Karen, cuando papá nos dejó, mamá quedó completamente sola y se suponía que yo compensaría la pérdida que había sufrido. Su familia vivía en Nueva York y nosotras en California, donde mi madre solo tenía 1 o 2 amigas y dependía muchísimo de mí. Recuerdo que yo tendría unos 15 años, cuando me invitaron por primera vez a salir para la fiesta de Año Nuevo. Mamá y yo habíamos planeado ir juntas a cenar y después al cine. Pero ya cerca de la Navidad me llamó una amiga para decirme que el chico con el que salía tenía un amigo y propuso que saliéramos los 4 juntos. Yo estaba de lo más emocionada y realmente tenía muchísimas ganas de aceptar esa invitación. Pero me sentí un poco culpable. Entonces le pedí opinión a una tía mía. Y ella me dijo, tu madre no puede pretender que te quedes con ella si puedes salir y divertirte. Apelé a todo mi coraje y le dije a mamá que quería salir con mi amiga y sus 2 amigos.
Se sintió muy herida y con lágrimas en los ojos me contestó: ¿y qué voy a hacer yo sola? La noche de Año Nuevo. Salí con mis amigos y me divertí mucho, pero en cuanto volví a casa, mi madre estaba en la cama con jaqueca, casi gritando de dolor, y yo sabía que de haberme quedado con ella, eso no habría pasado. Me sentí muy culpable. No quería dejar de lado mi propia vida, pero tampoco quería lastimar a mi madre. Dice la autora. Karen solo tenía 15 años, pero ya había aprendido a permitir que su madre dependiera de ella. Después de todo, si no la cuidaba ella, ¿quién lo haría? Nunca consideró que su mamá podía cuidar de ella de sí misma. Además, Karen sentía que si contradecía a su madre o la hería, de alguna manera ella también podía terminar por abandonarla como había hecho su padre. Dice Karen, en mi desesperación por tranquilizarla, un día tomé papel y lápiz y redacté un contrato que decía: por el presente escrito, prometo a mi madre que cuando sea grande haré todo lo posible por hacer que su vida sea maravillosa. Tendrá amigos e intereses divertidos. Te quiero, Karen. Se lo di una tarde y ella me sonrió agradecida, diciendo que era muy buena hija. Dice la autora, muchos asumimos la abrumadora responsabilidad de velar por el bienestar de otra persona, lo cual, sin embargo, también tiene sus recompensas. Karen encontró en ello una forma de sentirse fuerte y poderosa. Había descubierto cómo hacer feliz a su madre y evitar que su propia vida se desintegrara. Es difícil ignorar las tendencias hacia el síndrome de Atlas en una persona, la hija de Karen, que la chantajeaba recordándole el dolor que había sufrido a causa del accidente automovilístico ocurrido años atrás. Aprendió cómo su madre le respondía a su abuela y tantas otras personas en su vida. Muy pronto aprendió a presionar también ella en lo que sabía era el punto débil de su madre, su sentido de responsabilidad por los demás. Dice Karen, Melanie y yo somos muy unidas, y sé lo difícil que es para ella seguir con el programa de Alcohólicos Anónimos y mantenerse sobria. Si no fuera por el accidente y sus cicatrices, sería una persona más fuerte. Soy enfermera y conozco bien la cara del dolor. Quisiera haber podido evitarle todo el sufrimiento, pero como no pude hacerlo en su infancia, tengo que protegerla ahora. Es mi deber de madre. Detesto la forma en que me presiona, pero quiero que tenga lo que yo no tuve. La quiero muchísimo, al igual que a mis nietos. Le dije que amenazó con no dejarme ver a sus hijos si yo no hacía lo que me pedía. Es fundamental que nuestra familia se mantenga unida y estoy dispuesta a sacrificarme para conseguirlo. Dice la autora, como tantas personas que sufren del síndrome de Atlas, Karen no tenía la menor idea de dónde comenzaba y dónde terminaba su responsabilidad por los demás, porque desde chica le habían enseñado que debía cuidar de todos menos de sí misma. La responsabilidad y la culpa están estrechamente relacionadas y es difícil determinar el límite que separa una de otra. Trabajando con Karen para desconectar su reacción automática. Tienes razón, yo tengo la culpa, estoy en deuda contigo. Logró por primera vez en su vida adulta hacer un lugar a sus propias necesidades y definir hasta qué punto estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de resolver los problemas de quienes la rodean. Un corazón sincero. La compasión y la empatía generan una actitud bondadosa y noble, y por lo general condenamos a quienes carecen de esas virtudes. Por tanto, es muy difícil imaginar que también puedan significar un inconveniente. Pero la compasión puede convertirse en un sentimiento tan abrumador que nos impulsa a renunciar a nuestro propio bienestar por el bien de los demás. ¿Cuántas veces hemos dicho frases como no lo puedo dejar porque me da lástima, o cuando me mira con esos ojos llenos de lágrimas, no puedo dejar de hacer lo que me pide? Sé que siempre termino por darle gusto, pero la pobre sufrió tanto en la vida. Quedamos involucrados en las necesidades emocionales de los demás,
y perdemos la capacidad de evaluar los problemas y cuál es la forma más positiva de actuar. Mientras algunas personas son capaces de sentir empatía con los problemas y sufrimientos ajenos, ofrecen una ayuda normal y adecuada. Otros, los corazones abiertos, se sienten obligados a convertirse en héroes y hacer lo imposible por evitar el sufrimiento de los demás, para lo cual sacrifican hasta el respeto por ellos mismos o su salud. Como hemos visto, cuando existe una compulsión a reaccionar en forma automática a un estímulo determinado, muchas veces hay un punto débil, un punto hipersensible que nos impulsa a esa respuesta. La fuerza de la compasión. La infancia de mi paciente Patty, a quien referimos en el capítulo 2, transcurrió en un entorno familiar poco feliz. Su madre sufría de profundas depresiones y solía encerrarse en su dormitorio horas y hasta días enteros. Patty suele comentar en tono de broma que su madre se pasó toda mi infancia durmiendo, pero recuerda haber tenido mucha conciencia de la presencia de su madre y sus necesidades, tratando siempre de no hacer ruido para no molestar. Palabras de Patty: siempre fui muy independiente, pero mamá me preocupaba. Las mamás de otros chicos no se enfermaban. La mía, en cambio, al primer contratiempo se refugiaba en la cama. En cierto modo aprendí a vivir pendiente de ella, a adivinar por los sonidos que me llegaban a través de la puerta cerrada de su cuarto, si estaba despierta o dormida, o si estaba tranquila o inquieta. Cuando dormía plácidamente solía mirarla y escuchar su respiración para ver si estaba bien. Era parte de mis responsabilidades cuando mi padre no estaba en casa. Dice la autora: ese entorno constituyó la educación perfecta para un corazón abierto. Cuando convivimos con alguien con grandes necesidades físicas o afectivas, desarrollamos una hipersensibilidad a sus mínimas manifestaciones. Cada parpadeo, suspiro o cambio de voz adquiere un significado importante, como se dio en el caso de Patty. Pero una niña como era ella no puede hacer nada por ayudar a los demás. Como ya hemos visto, muchas personas en su infancia deciden arreglar las cosas cuando sean adultos, y es común que de grandes repitan situaciones infantiles para asegurarse de que ahora tienen el poder necesario para que los problemas se resuelvan. Dice Pat: es común decir que uno se casa con su padre. Pues yo me casé con mi madre. Joe no es depresivo como ella. Por el contrario, lo que me encanta de él es la energía que emana cuando se siente feliz. Pero su humor es tan voluble. Tiene la misma forma de suspirar que mamá, e incluso se va a acostar a su cuarto cuando está enojado por algo. Y cuando lo hace, de inmediato se aviva la experiencia que tuve de pequeño. Joe suele decir que le leo el pensamiento cuando empieza con esa mirada melancólica. Adivino inmediato cuál es su problema. Al comienzo de nuestra relación me encantaba esa sensación de coincidencia y el saber que yo era capaz de hacerlo feliz. Pero ahora espera que siempre adivine sus pensamientos, y la situación se está complicando. Estar al lado de Joey es como estar con un niñito de 4 años en una juguetería, que se aferra a un juguete costoso que no teníamos la intención de comprarle, como si ya fuera suyo, y que se comporta como si lo hubiéramos separado de su mejor amigo cuando no se lo compramos. Pues yo soy de los que compran cualquier cosa con tal de que el pequeño vuelva a sonreír. No creo que sea demasiado grave. Dice la autora: también estas personas de corazón abierto obtienen una recompensa a partir de su actitud. El hecho de dar felicidad a un alma doliente, en un viaje casi mitológico, se rescata a la persona del infierno, de la desesperación, para devolverlo al mundo de los vivos. El placer de ayudar a menudo nos impide ver que muchas de esas conductas que nos impulsan por compasión son en realidad una hábil manipulación. En cuanto se da a la víctima lo que desea, su
mal se cura de forma mágica e inmediata. Aquí se entra en un círculo vicioso. El corazón doliente se encuentra con un corazón abierto, que se siente tan impotente ante el dolor ajeno que trata de evitarlo como sea. Pero al satisfacer las exigencias dañinas del otro, se sienten más impotentes, aunque porque no son capaces de evitar su propio sufrimiento debido a que ignoran sus propias necesidades. La niña buena. Cuando Zoe analizó su pasado para determinar sus zonas de hipersensibilidad, no encontró ningún trauma en particular. Según ella, su infancia había sido feliz y su familia la apoyaba en todo. Palabras de Zoe. El único motivo por el cual yo no encajaba a la perfección era porque fui todo lo tranquila y conformista que mis padres habrían querido. Era muy competitiva y siempre quería ganar, lo cual molestaba bastante a mi familia. Cuando me iba bien en el colegio criticaban mi deseo de sobresalir. Mis hermanas captaron el mensaje y nunca se esforzaron demasiado. Pero en ese aspecto yo era distinta. Mi familia siempre dijo que se sentía orgullosa de mí, porque no era muy femenino llamar la atención en forma tan marcada. Dice la autora, durante años Zoe intentó conservar un perfil bajo en un entorno que tardó mucho tiempo en animar el desempeño femenino. Pero su trabajo no pasó inadvertido. A pesar de que nunca aspiró a convertirse en gerente, ahora tiene 10 personas a su cargo. Dice Zoe, el camino al éxito ha sido tan difícil para la mujer en general y para mí en particular, que juré que siempre actuaría de manera diferente. Creo que hay mucho lugar para la honestidad y la compasión femenina en el mundo laboral, y siempre aspiré a que mis subordinados me consideraran no solo su jefa, sino también su amiga. No me interesa hacer valer mi autoridad e imponer mi voluntad a mi equipo de trabajo. Somos colegas y no amo y esclavos. No es verdad que uno deba dejar los aspectos monetarios aparte cuando se alcanza una posición en una empresa. Dice el autor, Zoe siempre sintió orgullo de su capacidad para asesorar y apoyar a otras mujeres en el área laboral. En ese aspecto se siente muy satisfecha. Zoe es noble y empática, una verdadera mentora. Es la amiga que siempre tiene tiempo para los demás, sin sentirse culpable en absoluto. Se destacó como corazón abierto y no quería dejar de lado lo que consideraba sus principales cualidades a medida que ascendía en la escala profesional. En su determinación de ser una buena persona, además de una buena jefa, Zoe entabló amistad con algunos de sus colaboradores, en particular con Tess. Las dos mujeres solían cenar juntas y a menudo compartían salidas al teatro, una pasión que tenían en común. Debido a su relación social, a Zoe le resultaba un poco difícil actuar como jefa frente a Tess y decirle que no a algo. Como ya vimos en el caso de Charles y Sherry, involucrarse con alguien tanto a nivel profesional como personal, aun cuando se trate de una amistad y no de un romance, siempre es difícil porque por lo general termina mal, sobre todo cuando una de las personas tiene más autoridad que la otra. En la situación de Charles y Sherry, el jefe era el chantajista emocional, una situación muy común y previsible. Pero en el caso de Zoe, el jefe tenía ciertos puntos hipersensibles que tocados hábilmente la hacían vulnerable al chantaje emocional de su empleada. Dice Zoe, no dejaba de insistir que le diera mayores responsabilidades. Decía que consideraba que era su amiga y que como tal debía ayudarla. Cuando intentaba razonar con ella diciéndole que la amistad no tenía nada que ver con mis responsabilidades en la empresa, me decía que el cargo me había cambiado y que hacía del poder sobre los otros una constante. Me parecía estar oyendo a mis padres, y no quiero que la gente me tenga miedo o piense que soy insensible. Esta situación me está volviendo loca. Dice la autora, Zoe no había logrado resolver su conflicto interior entre la parte que quería tener éxito y la que se preocupaba más por ser querida. Sufría del síndrome de la niña buena,
un mal que afecta a muchas mujeres de la actualidad, todavía afectadas por una profunda preocupación respecto de su capacidad para ejercer el poder, tener éxito y seguir siendo querida y apreciada. Debido a que su ambivalencia sobre cómo se suponía que debía actuar, Zoe abrió las puertas de su vida de par en par al chantaje emocional y Ted entró por ella sin más ni más. Ted descubrió que Zoe siempre está dispuesta a escuchar sus quejas y lamentos. Era la persona ideal para descargar todas sus penas y preocupaciones. Pero cuando Zoe tenía algún trabajo urgente o no podía dedicarle tiempo, Tess le recordaba: eres la única que me puede ayudar. Sin tu apoyo no podré resolver esta situación. Para Zoe eso era un canto de sirenas. Era así como había logrado en el pasado el amor de quienes la rodeaban, con su comprensión y su calidez, siempre dispuesta a ayudar a quienes la necesitaban, pero un canto lleno de notas falsas para cualquiera que deseara evitar el chantaje emocional. Zoe necesitaba ampliar su concepto de comprensión y compasión también a su persona. El experto del autodesprecio. Tomar conciencia de que no se es perfecto y aceptar que uno comete errores es una actitud saludable, pero esa autoevaluación puede convertirse con gran facilidad en autodesprecio. En un primer momento podremos no coincidir con la crítica de los demás, pero a la larga es posible que lleguemos a creer que nuestra propia percepción está equivocada. ¿Cómo podemos estar tan seguros de nuestra verdad si alguien importante nos dice que estamos equivocados? Quizá solo seamos víctimas de una ilusión. Sabemos lo que vemos y experimentamos, pero no confiamos en nuestra percepción y a menudo subestimamos nuestras propias ideas y sentimientos y conocimientos, dejando que los demás definan por nosotros qué es lo que deberíamos pensar y sentir y reconocer como cierto. Esto es frecuente en los vínculos con figuras de autoridad, sobre todo con nuestros padres. Papá lo sabe todo es una premisa difícil de debatir, pero también puede existir con la pareja o un amigo al que admiramos y resulta ser un chantajista. Adjudicamos a estos seres idealizados gran poder y sabiduría, y creemos que son más inteligentes y sabios que nosotros, y también los dueños de la verdad. Puede ser que nos agrade su actitud o que no, siempre la consideremos justa, pero al carecer de confianza en nosotros mismos, dejamos que nos impongan su voluntad sin cuestionar sus exigencias y su versión de la realidad. Esto vale en especial para la mujer, a quien desde niña se le ha inculcado que son seres emocionales y por tanto inferiores al hombre experto en razonamiento y lógica. Si pensamos que otras personas son más sabias e inteligentes que nosotros, lo cual hacemos cuando carecemos de confianza en nosotros mismos, a dichas personas resulta muy fácil mantener activo nuestro autodesprecio. Ellos son los que saben y sobre todo lo que es mejor para nosotros. El saber como algo peligroso. El autodesprecio y la duda acerca de la propia capacidad puede transformarse en yo sé lo que sé, pero no lo puedo saber. Nuestro saber nos resulta incómodo, peligroso y sentimos que no somos capaces de aceptar los cambios que tendríamos que hacer si aceptáramos la verdad de nuestra propia percepción. A Roberta, mi paciente, que de niña había sido violentamente golpeada por su padre y luego fue presionada por toda la familia cuando decidió decir la verdad, le resultó muy doloroso y difícil sostener su propia verdad. Toda la familia dice que estoy equivocada, me confesó, y si ellos están en lo cierto, no puede ser que yo sea la única que dice la verdad. ¿Qué pasa si todo lo que digo es en verdad producto de mi imaginación? Y si en verdad estoy exagerando los hechos. Las víctimas de abuso físico utilizan a menudo el recurso de dudar de su verdad para aislarse del sufrimiento de su pasado. Entre las afirmaciones que escucho con mayor frecuencia en este sentido puedo citar la siguiente: tal vez no haya sido tan terrible como yo pensaba. Tal vez mi reacción sea exagerada. Tal vez
nada de todo esto haya sucedido. Tal vez solo haya sido un sueño. Roberta necesitaba aferrarse a la realidad, pero por momentos sus fuerzas se debilitaban. Dice Roberta: no puedo perder a toda mi familia a causa de esto. Durante toda mi vida he intentado hacer algo importante para que ellos notaran mi presencia, pero nunca lo logré. Mi hermano era la luz de los ojos de mis padres, porque fue el primer hijo varón, pero cuando nací yo no era más que una niña regordeta y mi padre no me quería. Me odio desde el primer día. Todo lo que hago está mal, nadie me cree, lo único que quiero es que me quieran, pero ahora todos me odian. Debo estar loca por querer pasar por todo esto. Quizá mi familia tenga razón. Dice la autora: bajo la presión de su familia para que se retractara de las que la amenazaba con marginarla por completo, Roberta casi se rindió. Se había convertido en el chivo expiatorio de la familia. Es bastante frecuente que una persona determinada se convierta en el culpable de todos los problemas de una familia. Roberta era el almacén de la negación y de los secretos familiares, la que tenía que absorber las culpas, tensiones y angustias a fin de que todos los demás pudiesen mantener un adecuado equilibrio. De esa manera todos los demás miembros de la familia podían ignorar los afectados que estaban. Resulta particularmente difícil creer en la validez de las propias percepciones cuando la gente a la que amamos dice que uno está loco, equivocado o enfermo. Pero con apoyo psicológico y mucho trabajo, Roberta encontró al fin el coraje suficiente como para mantenerse firme en su posición. Su recuperación habría sido imposible si no hubiese logrado apartar las dudas y el autodesprecio que llevaba adherido desde hacía tanto tiempo. Como todos los otros estilos de comportamiento que hemos analizado, dudar de ella misma no le brindó seguridad, sino que la resguardó. La lucha para aferrarse a lo que se sabe es verdad o incluso descubrir que se ha bloqueado el propio centro de percepción puede no ser tan dramático como en el caso de Roberta, pero siempre tiene una importancia fundamental. Así como decir su propia verdad era una cuestión de supervivencia psíquica para Roberta, para la mayoría de nosotros es la única forma de evitar el chantaje emocional. La importancia del equilibrio. Todos los estilos de comportamiento que hemos visto hasta aquí son mecanismos de supervivencia que uno elige para sentirse seguro. El problema es que muchos tienen su origen con el pasado y nunca nos hemos detenido a revisarlos y actualizarlos. Cuando se les mantiene dentro de cierto equilibrio y se les alterna con otros tipos de conducta, ninguno de estos estilos nos condena a la condición de víctima preferido de un chantajista. Evitar conflictos, hacer las paces y hasta sentir ciertas dudas con respecto a nuestra capacidad no nos hará daño siempre y cuando no se usen esas actitudes como una defensa que, supuestamente, nos protege de sentimientos que consideramos insoportables. Si usted es un pacificador, pero no duda cuando siente que de ninguna manera puede aceptar lo que la otra persona le pide, no hay problema. Pero si usted con frecuencia permite que sean esos rasgos los que controlen toda su conducta, no cabe duda de que se está aferrando a una actitud que lo considera directo al chantaje emocional. El entrenamiento del chantajista emocional. El chantaje emocional exige entrenamiento y práctica. ¿Quién brinda ese entrenamiento? Usted. ¿Quién salvó? Usted. ¿Podría indicarle al chantajista que con tanta certeza y precisión esto es lo que sirve para manipularme? Esta es la clase de presión ante la cual siempre cedo. Esta es la herramienta hecha como a medida para tocar mis puntos sensibles. Sin duda usted no recuerda haber dado a nadie una clase privada de apoyo en chantaje emocional, pero el chantajista aprende por medio de nuestras respuestas a sus ensayos e intentos y actúa con base en lo que hacemos o dejamos de hacer. La lista siguiente le ayudará a identificar su eficacia como entrenador personal de chantajistas emocionales. Cuando usted es presionado por un chantajista, se disculpa, razona,
discute, llora, suplica, cambia o cancela planes y citas importantes, cede a la esperanza de que sea la última vez, se rinde, o a usted le resulta difícil o imposible defender su posición o sus propias necesidades, enfrentar lo que le está sucediendo, poner límites, hacerle saber al chantajista que su conducta es inaceptable. Si contestó afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, usted está actuando como entrenador y es coprotagonista en el drama del chantaje emocional. Cada día de nuestra vida enseñamos a los demás cómo tratarnos, demostrándoles qué aceptaremos y qué no aceptaremos, qué situaciones nos llegamos a enfrentar y qué dejaremos pasar. A veces creemos que podemos hacer que el comportamiento problemático de otra persona desaparezca con solo ignorarlo o no hacer mucho alboroto alrededor del mismo, pero el mensaje que transmitimos al chantajista al no ser claro sobre qué consideramos inaceptable es solo: esta táctica funcionó, puedes aplicarla de nuevo. Una serie de pequeños detalles. Lo que muchas personas no entienden es que el chantaje emocional se forma sobre una serie de pruebas previas. Si funciona a una pequeña escala, veremos que se extiende hacia temas más importantes. Cuando cedemos a la presión o ante una situación incómoda, reforzamos positivamente la actitud de la otra persona, premiándole su conducta. La verdad es que cada vez que permitimos que alguien socave nuestra dignidad e integridad, estamos ayudándolos a lastimarnos. Vivimos en la ilusión de que el chantaje emocional estalla de repente en nuestra vida en toda su magnitud como un tornado que sale de la nada y nos voltea con su fuerza y furia. ¿Cómo es posible que la otra persona haya cambiado en forma tan radical? Nos preguntamos. ¿Cómo es posible que la situación se haya vuelto de pronto tan tensa y rígida? A veces es cierto que el surgimiento del chantaje emocional en una relación es repentino, pero por lo general va creciendo poco a poco, ganando terreno a lo largo del tiempo, o porque nosotros se lo permitimos. Liz comenzó a platicarme de sus problemas con su marido, Michelle, describiendo cuán aterradoras le resultaban sus amenazas de castigarla. Pero al analizar el pasado se dio cuenta de que muchos antes de que estallara esta gran crisis entre ellos, le había permitido a Michelle salirse con la suya en una cantidad de incidentes menores con un chantaje emocional mucho más sutil. Dice Liz, o palabra feliz, Michelle siempre ha sido el señor perfecto. Es una de esas personas que concierta una cita y después se va si uno llega aunque sea 5 minutos tarde, solo para darle una lección y hacerle saber que tenía que ser puntual. Yo debería haber descubierto su actitud cuando empezó a ordenar mis revistas sobre la mesa retona del comedor, quejándose cuando se volvían a desacomodar. Sus normas, porque tiene una norma para cada cosa, por insignificante que sea, fueron motivo de tensión entre nosotros desde el mismo momento en que comenzamos a vivir juntos. Cuando tuvimos los mellizos, la situación empeoró. Es prácticamente imposible mantener una casa impecable con 2 niños pequeños. Pero Michelle ignoraba la realidad e insistía en indicarme que esperaba que la casa estuviese ordenada tal como él quería, que como lo hacía saber, o él tenía sus recursos. Recuerdo que un día dejé algunos platos en la pileta de la cocina en lugar de ponerlos en el lavaplatos. Cuando llegué a casa, Michelle los había apilado en el suelo. Yo no podía creer lo que estaba viendo, pero no dije nada. Tragué saliva, respiré hondo, los recogí y los puse a lavar. Dice la autora, Liz había llegado a la conclusión de que era ella quien hacía todo mal y que merecía la ira de Michelle. Pero era ella quien estaba enseñando a su marido cómo presionarla con eficacia. Era increíble que Michelle no percibiera lo exitoso que había sido su castigo. Dice
Liz, o palabras de Liz. Ahora que lo pienso, se diría que Michelle siempre encontraba la forma de corregir mis fallas. Una vez me fui de casa sin cerrar la puerta del garage y cuando regresé, Michelle había desconectado el control automático de la puerta y tuve que bajarme del automóvil y abrirla a mano. Era como esos castigos que los padres suelen inventar para que uno aprenda la lección y la olvide jamás. Había logrado convencerme de que yo era una mujer desaliñada, irresponsable y una mala madre, y yo me sentía muy culpable y terminaba pidiéndole perdón. Dice la autora: pequeños castigos como los de Michelle nos despojan de nuestra dignidad y de nuestro poder de adultos. Son el equivalente emocional de los golpes que nos suelen dar cuando somos chicos y terminan por infantilizarnos, es decir, que nos regresan de nuevo a la condición de niños malos y desobedientes a los que hay que dar una buena lección. Como Liz fue descubriendo, la culpa que se experimentaba de pronto se convierte en una sensación de yo soy la mala y por lo tanto merezco que me traten así. Sintiéndose dolorosamente tocada en los puntos más débiles, Liz ni siquiera consideró la posibilidad de hacerle saber a Michelle lo enojada que estaba por su comportamiento. Pero al ocultar sus sentimientos le estaba enseñando a aumentar su conducta castigadora para mantenerla en línea. Al observar qué tan lejos le permitimos llegar, es como el chantajista aprende cuán lejos puede ir. No sabe qué habría sucedido si Liz hubiese cortado de raíz esa conducta que no empezó bien. Pero si sabemos que Liz le enseñó a Michelle que si él la infantiliza, insulta y amenaza, conseguirá lo que quería. Los castigos de Michelle se fueron repitiendo y creciendo en magnitud hasta que por último alcanzaron su punto máximo cuando amenazó a Liz con privarla de todo recurso económico y quitarle a sus hijos si ella intentaba dejarlo. A primera vista parecería que no hay mucha reacción entre desconectar el control automático de la puerta del garage y las terribles amenazas que Michelle expresó más adelante. Pero esos primeros incidentes, tal como sucede con el resfrío, que puede convertirse en neumonía, eran algo peligrosos si se ignoraba y dejaba sin tratar. Todas las víctimas del chantaje emocional terminan por descubrir que el presente es un prólogo para el futuro. Lo que usted enseña hoy será lo que cosechará mañana. El autochantaje. A pesar del título, en este capítulo, a veces el chantaje solo requiere la presencia de una persona. Resulta muy fácil exponer cada uno de los elementos que integran la trama del chantaje emocional, desde la exigencia hasta la resistencia, la presión y las amenazas, sin la colaboración de nadie, desempeñando los roles de chantajista y víctima a la vez. Esto sucede cuando nuestro temor a la respuesta negativa de los demás es muy fuerte y nuestra imaginación se libera. Suponemos que si pedimos lo que queremos, la otra persona desaprobará nuestra actitud, se distanciará de nosotros y se enojará, y estamos tan preocupados por protegernos que no nos permitimos correr ningún riesgo, ni siquiera el mínimo de preguntarle a la otra persona, ¿cómo te sentirías si yo? Le daré un ejemplo de lo que quiero decir. Por espacio de más de un año, mi amiga Leslie soñaba con un viaje a Italia e hizo los preparativos correspondientes con amigos en ese país, reservando incluso entradas para la ópera. Pero hace 6 meses su hija Elaine pasó por un divorcio muy dramático y Leslie le ayudó con ocasionales préstamos haciendo de niñera con los 2 pequeños hijos de la joven. Si bien la relación entre Leslie y Elaine había tenido bastantes altibajos, los problemas de divorcio las había acercado mucho, y Leslie se sentía feliz con esa nueva amistad entre ella y su hija. Es algo que no podía ni quería arruinar, me lo dijo Leslie, y sé que si hago ese viaje, Elaine se enojará y pensará que soy muy egoísta. ¿Cómo puedo irme de vacaciones cuando ella está luchando por rehacer su vida? Necesita mi ayuda. Lo más probable es que la hija de Leslie habría salido adelante sin su madre. Si ésta le contaba acerca del viaje,
que tenía planeado, pero Leslie no quiso arriesgar y prefirió posponer sus tan ansiadas y merecidas vacaciones. A menudo nos privamos de algo que resulta razonable y está a nuestro alcance, simplemente porque tememos la reacción negativa de otra persona. Ocultamos nuestros sueños y planes porque estamos seguros de que alguien los objetará, a pesar de que nunca hayamos comentado nuestras ideas. Queremos algo, nos resistimos, nos presionamos a nosotros mismos, inventando consecuencias negativas, y terminamos privándonos de algo que queríamos hacer o tener. Creamos nuestra propia niebla, esto es autochantaje. Es posible tener con otra persona una relación tal que nos haga temer sus reacciones, pero a menudo hacemos suposiciones poco realistas. Incluso llegamos a reclamar a otros que nos impidan hacer algo de lo que ellos no tienen idea. Evitamos con mucha preocupación tocar siquiera nuestros puntos débiles, mientras nos mantenemos a salvo en una hermética envoltura de autochantaje. La advertencia. Por favor, no utilice este capítulo para autocastigarse ni para sentirse mal con usted mismo. Hasta ahora usted ha hecho lo mejor que pudo de acuerdo con su leal saber y entender. Antes de tomar conciencia de estos complejos mecanismos, demuestre compasión y comprensión para con la persona que usted era y utilice este capítulo para entender a fondo el mecanismo del chantaje emocional y el rol que asumió usted en su gestación. Fin del capítulo.